Buen día, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 4 del 504. Está integrado por la compañía Alcaraz Otero Estefanía, Bello Muñoz Lezaé, Filguera Olivares Ana Rosa y Nabor Quesada. El día de hoy le vamos a impartir el tema de nefropatía diabética. Comenzando con la definición, la nefropatía diabética es una complicación grave relacionada con los riñones de los diabéticos de tipo 1 y 2, también llamada enfermedad renal diabética, que aproximadamente el 25% de las personas con diabetes pueden presentar esta enfermedad renal con el paso del tiempo. La nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual de eliminar los productos de desecho y el exceso de líquidos en el cuerpo. La mayor manera de prevenir o retrasar la nefropatía diabética es mantener un estilo de vida saludable y tratar a la diabetes además de la presión, ya que al transcurrir los años la afección va a dañar lentamente y delicadamente al sistema de filtración de los riñones. El tratamiento temprano puede prevenir o retrasar la evolución de la enfermedad y reducir la posibilidad de complicaciones. La enfermedad renal puede evolucionarse y convertirse en insuficiencia renal, que también es llamada enfermedad renal terminal. Esta es una afección que pone potencialmente la vida en riesgo y que en la etapa pueden tener la opción de un tratamiento de diálisis o de un trasplante de riñón. Empezando con la epidemiología de nefropatía diabética, los estudios de seguimiento a largo plazo en pacientes con diabetes mellitus 1 han demostrado la incidencia acumulativa microalbuminuria es de 12.6% a los 7 años del inicio de la patología y de 33% a los 18 años. En un estudio de corte de 20.005 pacientes menores de 30 años de edad en tratamiento intensivo y con seguimiento mayor de 25 años, la insuficiencia renal crónica terminal se manifestó en tan solo 7.7% de ellos. La incidencia de nefropatía es más difícil de valorar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya que la microalbuminuria puede aparecer desde el momento del diagnóstico. Solamente el 8% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen algún grado de proteinuria en el momento del diagnóstico. En la corte de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la incidencia aproximada de microalbuminuria fue de 2% por año y la prevalencia de 25% a los 10 años de seguimiento. En términos globales, el 20% de la población con diabetes mellitus tipo 1 desarrolla algún grado de nefropatía, mientras que 10 a 40% de la población con diabetes mellitus tipo 2 la manifiesta. En México, la diabetes tipo 2 es la principal causa de insuficiencia renal crónica y alrededor del 50% de los pacientes que ingresan a un programa de diálisis son diabéticos. La prevalencia de nefropatía en nuestra población con diabetes mellitus tipo 2 es elevada, pues se ha encontrado que hasta el 70% de los pacientes la tienen en algún grado. La nefropatía diabética no solo se desarrolla en un subgrupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la cual sugiere la existencia de ciertos factores que confieren una mayor sustentabilidad al desarrollo de esta. Estudios epidemiológicos y familiares han demostrado ciertas asociación genética para desarrollo de nefropatía. Es más común en aquellos con historia familiar de nefropatía diabética y en algunos estudios, no en todos, han demostrado tener asociación a antecedentes familiares e hipertensión arterial. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún polimorfismo que confiera la sustentabilidad al desarrollo de la patología. Los estudios de polimorfismo para el gen de angiotensina solo mostraron relación con el desarrollo de nefropatía en la población japonesa.
En la fisiopatología de la nefropatía diabética, la hiperglucemia es la condición necesaria para la aparición de nefropatía diabética, ya que las células del glomérulo y los túbulos renales son estimuladas por hiperglucemia para incrementar la síntesis de mediadores humorales, citocinas y factores de crecimiento. Los mecanismos por los cuales sorbitol tiene un papel en la fisiopatogenia de nefropatía diabética no son del todo claros, aunque se pueden relacionar con disminución en los valores intracelulares del inositol, activación de la PKC, aumento en la síntesis de factor B transformador de crecimiento y la formación de los diferentes AGE tiene un papel importante en el desarrollo de la nefropatía diabética, ya que alteran la estructura y función de moléculas intra y extracelulares, aumentan la formación de radicales libres y el estrés oxidativo y modulan la expresión de citocinas y factores de crecimiento. Características clínicas, etapas y evolución en diabetes mellitus tipo 1. Primero tenemos la hipertrofia renal hiperfusión, en el cual va a haber un aumento en el tamaño renal y en el filtrado glomerular, mayor volumen glomerular y mayor superficie capilar. La número 2 es la lesión renal sin signos clínicos, donde va a haber un mayor espesor de la membrana basal, un mayor volumen mesangial, que es el depósito de proteínas, y va a existir cicatrización, que es la esclerosis. Como número 3 tenemos nefropatía incipiente, que aquí vamos a encontrar microalbuminuria, pérdida del SH, esclerosis del mesangio y un descenso de las nefronas, además de proteinuria de 20 a 30 microgramos por minuto. Como número 4 vamos a tener nefropatía diabética ya establecida. Aquí vamos a tener proteinuria persistente, albuminuria mayor a 200 microgramos por minuto, un descenso progresivo del filtrado glomerular y como número 5, insuficiencia renal terminal, que aquí va a haber proteinuria en rango nefrótico, inicio de sintomatología urémica, anemia, hiperparatiroidismo secundario y desnutrición. Características clínicas, etapas y evolución en diabetes mellitus tipo 2. Como número 1 vamos a tener hipertrofia renal por hiperfusión, que aquí vamos a tener irregularidad en la forma de presentación. Como número 2 vamos a tener lesión renal sin signos clínicos, que aquí nos vamos a dar cuenta que es menos severa que para la diabetes mellitus tipo 1. Como número 3 vamos a obtener nefropatía diabética ya establecida, y aquí vamos a tener una mayor excreción de albumina. Como número 4 vamos a tener ya la manifestación de la nefropatía, que vamos a tener un descenso de la fracción de excreción. También vamos a tener esclerosis nodular o difusa y vamos a tener proteinuria mayor a 300 miligramos por día. Vamos a tener fibrosis o depósito de colágeno. Y como número 5 vamos a tener insuficiencia renal, que aquí se va a presentar esclerosis glomerular, fibrosis intersticial y atrofia tubular, aparte de un descenso del filtrado glomerular. Lesiones estructurales, alteraciones renales, glomerulosclerosis nodular. Los grandes nódulos de Kinsey-Wilson contienen pequeños fragmentos de hematíes y matriz mesangional irregular y deshilachada, que indica mesangiólisis precoz. Glomerulosclerosis difusa. La matriz mesangional está expandida por aumento de las células mesangionales sin depósitos inmunes. La membrana basal glomerular suele tener un grosor varias veces superior al normal, por engrosamiento de la lámina densa pero sin depósitos. Bueno, iniciando con el tratamiento y prevención, la detección temprana de nefropatía diabética permite iniciar de manera oportuna las intervenciones terapéuticas correspondientes, retrasar el inicio de las complicaciones y mejorar el pronóstico de los pacientes. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el buen control de la glucosa sérica y de la presión y el inicio temprano de fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona han demostrado de forma concluyente disminuir la progresión del daño renal. Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, las metas de tratamiento glucémico y antihipertensivo son más controversiales.
debido al incremento de la mortalidad cardiovascular en pacientes con nefropatía diabética. Otros aspectos importantes en el manejo son el adecuado control y tratamiento de dislipidemias, control del peso, evitar tabaquismo y cuidar el uso de los agentes nefrotóxicos como medios de contraste y aminoglucósidos. Pasando al control intensivo de glucosa, estudios clínicos controlados han demostrado que el control intensivo de la glucosa en los primeros años de diagnóstico disminuye el riesgo de desarrollar nefropatía diabética. Por eso la importancia del buen control previo al inicio de la afección microvascular. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se demostró que el grupo con control de glucosa tuvo una disminución en la incidencia de microalbuminuria en 30 y 56% para albuminuria. Muy pocos pacientes desarrollaron nefropatía avanzada en el estudio. Este efecto beneficó el control intensivo de glucosa. Se observó incluso hasta 7 años después de haberse terminado el estudio, aun cuando todos los pacientes continuaron con tratamiento convencional de diabetes. En personas con diabetes mellitus tipo 1 se han recibido trasplantes de páncreas y se han mantenido con valores normales de glucosa. Se ha observado la regresión de las lesiones renales, pero en este proceso requirió al menos de 5 años de normoglucemia y normotensión arterial. Pasando con hipertensión arterial, la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 oscila alrededor del 40%, mientras que en aquellos con diabetes mellitus tipo 2 es de 70%. En el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver lo que son varios estudios in vitro que han demostrado la inhibición de la SRAA, la disminución de las progresiones en los efectos de los nefroprotectores, que es independiente de la que se va a dar sobre una presión arterial, y que se ha demostrado que los pacientes con diabetes tipo 1, la actividad plasmática de la renina que se encuentra elevada, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 está disminuida. No obstante, en los pacientes puede existir una activación importante en los sistemas locales, ya sea en el riñón, en el corazón, del eje renina-angiotensina. En el primer estudio demuestra el efecto nefroprotector como el resultado de la inhibición del sistema renina-angiotensina que realizó Lewis en un paciente diabético tipo 1 con nefropatía diabética ya establecida. En esta se observó el tratamiento captopril, la cual disminuyó hasta un 50% el riesgo de duplicación de la creatinina sérica de una manera independiente al control de la presión arterial, la cual fue similar a todos los grupos de tratamiento. En un paciente con diabetes tipo 2, el estudio MicroHope, en el cual se comparó con la ramipril contra el placebo, aquí se arrojaron reducciones de la incidencia de macroalbuminaria, en la cual la diferencia entre la incidencia de la insuficiencia renal terminal a pesar del control de la presión arterial en el grupo de ramipril, el efecto de neuroprotector de la inhibición del sistema renina-angiotensina en los pacientes con diabetes tipo 2, se demuestra el uso de los inhibidores de los receptores de la angiotensina 2, ya que hay 3 diferentes estudios en la cual en esta se demuestran qué tipos de fármacos pueden mejorar el control de la proteinuria y pueden disminuir con la velocidad de los procesos de daño renal. En cambio, en el estudio de Detail, en el cual se compara el uso de enalapril contra la telmisartán, no se demuestra una diferencia en la utilización de cualquiera de los dos fármacos en el control de la proteinuria y la presión arterial.
Estos estudios van a manifestar que ambos fármacos son de utilidad en el tratamiento de un paciente con nefropatía diabética y que hasta el momento no se tiene evidencia de una superioridad de un grupo al otro. En otros estudios se han evaluado el doble bloqueo y su afección en la presión arterial y la proteinuria. En la terapia aquí cambiada fue bien tolerada y en el efecto adverso más observado fue el desarrollarse la hiperpotasemia sobre un paciente con una menor función renal. En el estudio de Corporate, aquí se realizó en un paciente con nefropatía no diabética. Comparó el uso de IEK y con lo que es la losartán o ambas y mostró en ambos dos bloqueos con la SRA que puede disminuir lo que es la proteinuria y mejorar lo que es el control hipertensivo. Sin embargo, hace poco se demostró que aquellos pacientes con un uso de la ramipril y la tirosinatasa tenían un mayor progreso en el daño renal y una mortalidad elevada, por la cual esta se recomienda el doble bloqueo como el tratamiento en estos grupos de pacientes y en los pacientes con nefropatía diabética en el uso de antagonistas aldosteronos que se ha demostrado en la clara disminución en la excreción urinaria, pero que ningún efecto sobre la baja de la tasa y de la filtración glomerular. En el uso del agente inhibidor de la renina se ha hecho notar una reducción de las cifras de albuminaria, aunque se desconoce el efecto en el progreso del daño renal. Con el uso de inhibidores de las enzimas angiotensinas conversatas o en los antagonistas de los receptores de la angiotensina tipo 2, estos se van a observar con un incremento del 30% en sus enzimas de creatinina sérico, que posteriormente al inicio de estos medicamentos y el establecimiento de 2 meses de uso, este ha incrementado y se ha asociado a una mayor prevención de la función renal a largo plazo, que por lo tanto no hay indicaciones de que haya suspensión de estos fármacos y que un deterioro mayor de la función renal puede ser iniciativo de la estenosis de las arterias renales y que amerita la suspensión de un medicamento. Que en conclusión, tanto los inhibidores de las enzimas angiotensinas convertasas y también de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 ha demostrado el efecto benéfico del control de la presión arterial y la disminución de la proteinurina y el retraso del progreso del daño renal, por ser considerados los fármacos de primera elección en este paciente, teniendo efecto beneficio la relación de la protección renal y cardiovascular, que por lo tanto es recomendable su uso temprano de la misma. Con la relación de los lípidos y la nefropatía diabética en los pacientes de diabetes mellitus, la meta de los valores séricos del control del colesterol es de menos de 100 mililitros de decilitro y menor a 60 miligramos de decilitro en los pacientes con un daño cardiovascular. En el efecto real de la disminución de las concentraciones séricas y del colesterol y de los triglicéridos en las progresiones de un daño renal se van a desconocer, que hasta el momento ha habido muy pocos estudios en los cuales pueden hacer un análisis del papel del tratamiento y polipermeablemente en los progresos del daño en el paciente de la nefropatía
diabética, pero sin embargo existen evidencias en las cuales estandarizan y pueden percibirse la TFG y la disminución de la protonina en los pacientes de diabetes mellitus. Ya para finalizar el tema, tenemos lo que son otras medidas, en la cual tenemos la anemia que ocurre en los pacientes con nefropatías desde una etapa temprana en la patología, que esta incluye desde antes del desarrollo de la insuficiencia renal crónica avanzada y se relaciona con la disminución de la producción de la eritroproteína, que esta se ha considerado como un factor de riesgo para el proceso de la nefropatía y la retinopatía. Estos pacientes es conveniente iniciar con la eritropoyetina con los valores de la hemoglobina de menos de 11 miligramos sobre decilitro en el uso de los ácidos acetisolíticos. A la dosis más baja se le recomienda para la prevención primaria y secundaria de unos eventos cardiovasculares, en la cual no se ha demostrado que tenga un impacto negativo en la función renal de un paciente con micro o macroalbuminaria. En los aspectos dietéticos, tiene un papel fundamental en el cuidado del paciente con nefropatía diabética. En los estudios podemos observar que en los humanos han demostrado en alguna relación entre la ingesta de proteínica y en el desarrollo de enfermedad renal, una vez que la microalbuminaria haya presentado alguno de los estudios sugeridos en un efecto benéfico en la función renal, con una reducción en la ingesta de proteínica de 0.8 a 1 gramo al día, de 0.8 gramos al día de macroalbuminaria. Existen controversias sobre la ingesta de sodio en los pacientes con nefropatía diabética. Por esto, se le recomienda una reducción de 3.000 a 3.500 miligramos al día, aunque su efecto sobre el control de la hipertensión arterial es incorrecto. En los pacientes con macroalbuminuria hay efectos benéficos extra en la disminución de la ingesta de fósforo de 500 a 1.000 miligramos al día, y en los pacientes con nefropatías diabéticas son propensos desde las etapas tempranas de la patología a desarrollar calcificaciones vasculares, sobre todas las arterias coronarias. En las mujeres, la nefropatía existe un riesgo del 25 veces más mayor al desarrollar calcificaciones en la relación con una mujer diabética de la misma edad sin nefropatías. La principal factor de riesgo asociado con las calcificaciones son las alteraciones en el metabolismo relacionado con el calcio y el fósforo, además del descontrol de la presión arterial. Sin embargo, en las calcificaciones coronarias son una característica casi universal en los pacientes con nefropatía diabética, al margen del grado de una función renal. De esta forma, la indicación de cambios del estilo de vida y el manejo agresivo de las complicaciones asociadas con la nefropatía diabética puede disminuir lo que es el riesgo cardiovascular, que es la primera causa de muerte en la población. Para la historia clínica, tenemos a una paciente femenina de 27 años con unos antecedentes familiares de diabetes mellitus de parte de la abuela, el primo y 2 tíos paternos. En los antecedentes quinestéticos, la menstruación es irregular con episodios frecuentes de septicis urinaria desde joven. Atendida a consultas por septitis urinaria desde septiembre de 1985, se consta proteinuria en un rango no nefrótico.
la cual la función renal global medida por la claridad de la creatinina endógena, que era de 200.2 mililitros al minuto. En diciembre de 1987 ingresa para una realización de una biopsia renal sin obtener el material suficiente para el diagnóstico. La paciente acude regularmente a consulta, que posteriormente deja de asistir. Atendida en 1994 por menstruación abundante y por episodios repetitivos de bartolinitis, se consta en el conteo de aditis proteinario de 0.8 miligramos al minuto, por lo que se decide su ingreso. Al final de un examen físico, se le recogió ningún elemento de una despertarse la tensión, salvo un ligero edema en el tercio inferior de ambas piernas. La paciente tiene un peso de 45 kilos, la tensión arterial de 120/80 y un fondo de ojo normal. Las investigaciones complementarias arrojó que la hemoglobina era de 116, los hematocritos de 0.37, la creatinina sérica de 88, la glicemia de 4.36, el ácido úrico de 338, las proteínas totales, que eran de 61.4, la albuminia 41.9, la PTG cilíndrico no mostraba ningún ultracurino negativo, y en el caso de la proteína C resultó ser negativo, al igual que la VIH. En el caso de la electroforesis de la proteína normal de las células Li fueron negativas. En el caso del estudio inmunológico fue normal. En la biopsia renal se obtuvo 2 fragmentos, una de ellas con 7 glomérulos, y en uno de los glomérulos estaba hializada y el resto mostraba una aplicación de mensajero de 1 a 3 células y ocasionalmente uno más. En uno de ellos se observaba una capucha Iolian que contenía una tubulación atrófica de 2 arterias engrosadas íntimamente de un grado de 1 a 2. La tensión con rojo con para la detección de amiloiden fue negativa, al igual que la de la técnica inmunofluorescencia. Como conclusión, tenemos que la glomerulosclerosis diabética en los exámenes evolutivos se ha mantenido que la proteinuria menor de 1 gramo cada día, o ocasionalmente que la cifra ha elevado de glicemia, cuyos límites han oscilado entre 9.3 y 16.1, lo cual motiva la instauración de una remisión dietética en empleo de inhibidores de IK, y la función renal global es monitorada por la FG, que ha mostrado una lenta progresión de decadencia de 40.2 miligramos por minuto. En cuanto a la discusión del caso clínico, las lesiones renales en la nefropatía diabética son originadas por afección microangiopática, complicación vascular crónica específica de la diabetes mellitus. La hiperglicemia no es el único factor en la patogenia de la nefropatía diabética, ya que entre el 20 y el 25% de los pacientes con diabetes mellitus insulinodependientes no desarrollan complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, y hay evidencia de que el curso clínico de la
nefropatía diabética está altamente influenciado por factores genéticos, ambientales o ambos. Esto sería todo de parte del equipo número 4 del grupo 504. Espero que todas sus dudas hayan sido resueltas y muchas gracias.